El proceso de la gestión del riesgo. Conceptos de la gestión del riesgo y aplicación de acciones de control usando una herramienta de software. ¿Qué es un riesgo? Se entiende por un riesgo toda probabilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la organización y le impidan el logro de sus objetivos. La administración del riesgo es el término que se aplica a un método lógico y sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Este es el diagrama del proceso de la gestión del riesgo. Parte con el contexto, que es el primer elemento que corresponde al establecimiento de su contexto consistente en definir los parámetros básicos dentro de los cuales se va a gestionar el riesgo. Estos parámetros deben ser determinados desde tres contextos: el contexto estratégico, el contexto organizacional y el contexto de la gestión del riesgo. Dentro del proceso de la gestión del riesgo viene la identificación de los riesgos. Identificación. En esta fase se busca identificar todos los riesgos que estén o no bajo el control de la organización y que van a ser gestionados. Para la identificación de riesgos pueden utilizarse varias herramientas y técnicas como son el análisis de flujos, el flujo de procesos, los juicios basados en la experiencia, la lluvia de ideas, las listas de chequeo. Aquí se ve un formato de identificación de riesgos con el nombre del proceso, los objetivos, sus causas, sus riesgos y la descripción del proceso y del riesgo. Los riesgos en una organización pueden ser estratégicos, aquellos que afectan los objetivos estratégicos; de corrupción, como el uso del individuo del poder; riesgos de gestión u operativos, que afectan a los procesos; los riesgos de seguridad digital, que afectan la información. También hay riesgos financieros, de cumplimiento y ocupacionales, entre otros. Luego viene, dentro de las fases, viene el análisis de los riesgos. El análisis consiste en analizar la probabilidad con la que se podrían materializar los eventos riesgosos y su grado de incidencia o impacto en la operación de las organizaciones. En esta etapa, el principal producto es el mapa de riesgos inherentes a la operación de la organización. ¿Qué probabilidad hay de que las consecuencias del riesgo se materialicen? Eso se ve en el análisis. La probabilidad puede ser baja, media, alta o muy alta. Baja cuando ocurre en menos del 5% de los casos, media cuando ocurre entre el 5 y el 30, alta cuando ocurre en 30 o 50 y muy alta cuando ocurre en más del 50% de los casos. Esos son los niveles de probabilidad de materialización de un riesgo. ¿Qué impacto genera la materialización de las consecuencias del riesgo en la organización? Aparecen los niveles de impacto de materialización del riesgo, que está el nivel leve, el nivel moderado, el nivel grave, el nivel crítico. Dependiendo de cada una de las dimensiones económicas, de imagen y operacional, dimensión humana, se ubica el riesgo en una de esas categorías de impacto. Aquí aparece el mapa inherente y aparecen unos riesgos ubicados en unas zonas diferentes, desde una zona aceptable, amarillo una zona moderada, naranjada una zona importante y rojo una zona inaceptable. La siguiente fase es la de valoración de los riesgos. Durante esta etapa se identifican los controles que la entidad ha establecido para gestionar los riesgos inherentes a la operación. Se evalúa la efectividad de las acciones de control y en este caso ya no se habla de riesgos inherentes, sino de riesgos residuales. Surge entonces el mapa de riesgos residuales y estos se clasifican según su grado de severidad para que la dirección de la entidad determine el tratamiento que se hará a cada uno de ellos.
La valoración que se realiza incluyendo los efectos de las acciones de control da lugar a los riesgos residuales, es decir, los riesgos inherentes menos el efecto de las acciones de control nos degenera los riesgos residuales. Los riesgos potenciales o inherentes reducen su severidad como resultado de la aplicación de las acciones de control. O sea, ¿qué es lo más importante de la gestión del riesgo? Lo más importante son las acciones de control, porque sin acciones de control no se mitigan los riesgos. Ya en la valoración del riesgo se puede mirar el mapa residual. Aquí podemos ver que los riesgos se movieron a unas zonas menos, menos rojas, menos anaranjadas para pasar a unas zonas más amarillas y verdes, o sea, volverse más aceptables. Eso debido a que a la aplicación de las acciones de control. Aquí se puede ver cómo el riesgo número uno reduce su impacto y reduce su probabilidad para pasar de esta zona a la zona verde. Igual ocurre con los demás riesgos como se puede analizar acá. Pasan a zonas con colores más claros y menos rojos, más verdes. Luego viene como etapa siguiente el tratamiento de los riesgos. El tratamiento de los riesgos es que a partir del grado de exposición al riesgo se priorizan aquellos que generan un mayor impacto al logro de los objetivos de la organización y de acuerdo a esta clasificación se definen y se ejecutan las acciones necesarias para evitar, gestionar, transferir o asumir las causas de dichos riesgos. El tratamiento de los riesgos tiene como primera etapa eliminar los riesgos. En este tratamiento está asociado con las etapas de exploración de los proyectos. Si se detecta la existencia de un riesgo de alto impacto y de difícil de gestionar, la decisión recomendable suele ser la eliminación del riesgo a través de la cancelación del proyecto o a través de la cancelación de esta actividad. Si vemos que movilizar a los trabajadores de una empresa en vehículos pequeños es muy riesgoso, pues entonces vamos a eliminar esta actividad y vamos a transportarlos en vehículos más grandes, más seguros de transporte público. La siguiente etapa o la siguiente opción de tratamiento es asumir los riesgos. Cuando los riesgos tienen un bajo nivel de severidad aceptable, los costos generados por su materialización son relativamente bajos respecto a los costos en que habría que incurrir para crear controles. Entonces se recomienda en estos casos mantener un monitoreo de los riesgos con el fin de que el nivel de severidad no se incremente. Es decir, son riesgos que se aceptan y que son normales dentro de las circunstancias. Evitar. Se refiere a la implementación de controles preventivos con el fin de reducir al máximo la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Por ejemplo, una vacuna en la población femenina del virus del papiloma humano. Entonces, la vacuna evita que suceda el riesgo. Transferir. En este caso se traslada el riesgo para que sea gestionado por un tercero, el cual asume el costo en caso de la materialización del evento. Esta alternativa también incluye la adquisición, por ejemplo, de una póliza de seguro. La transferencia de riesgo suele aplicarse sobre recursos físicos o sobre la seguridad o integridad física de las personas que laboran en una organización. Gestionar. Se relaciona con riesgos que presentan un grado de severidad relativamente alto, zonas de riesgo importante o inaceptable. Al igual que en la alternativa que trata de evitar los riesgos, gestionarlos permite reducir la probabilidad de ocurrencia, pero adicionalmente esta clase de tratamiento permite disminuir el impacto del evento, acudiendo generalmente a la aplicación de nuevos controles correctivos o a la revisión permanente de los ya existentes. Igualmente de este tratamiento, la implementación de los planes de contingencia que evitan las consecuencias en caso de que se realice el evento. Y luego pasamos a la etapa del monitoreo de los riesgos. En el monitoreo se definen los mecanismos que permitirán llevar a cabo un adecuado seguimiento del sistema y su respectiva retroalimentación. El monitoreo consiste en hacer seguimiento continuo a los riesgos y a sus materializaciones. Luego viene la etapa de comunicación.
Se debe comunicar a las partes interesadas el mapa de riesgo inherente y el residual con el fin de que se pueda administrar el riesgo.